columna se llama Petro y Satanás. ¿Ha hecho Gustavo Petro un pacto con el diablo? Quizás propone trocar su alma por el éxito como gobernante, o por el contrario, algún espíritu malo endemonió al presidente y lo ha convertido en agente de Satanás en la tierra. Parece un chiste, pero la realidad es que cientos de miles de colombianos creen firmemente en cualquiera de estas teorías. Basta con dedicar unos minutos a las redes sociales para confirmar que en ellas flotan estas y otras consejas lanzadas por ignorancia, por sectarismo o simplemente por mamar gallo. De ese punto en adelante, las patrañas agarran velocidad de crucero y acaban echando raíces en la cabeza de bobos y perversos, dos especímenes que abundan en la manigua de Internet. Ellos a su vez multiplicarán y reenviarán las sandeces que pescaron en las alcantarillas electrónicas hasta que, a fuerza de verlas expuestas, ceda el anémico escepticismo de los ciudadanos y crean que nos gobierna una criatura de origen infernal. Otras escuelas paralelas, pero más reducidas y delirantes, se encargarán de afirmar que Petro es quizás un marciano o un muerto caminante, un walking dead incapaz de pronunciar su nombre en inglés. Solo esto último es cierto. No exageren. Ya lo dijo la Biblia. El número de los imbéciles es infinito. Quizás el rumor del acuerdo del jefe del Estado con el Patas proviene de la distorsión intencional de unas palabras suyas como candidato hace 2 años. En un discurso de campaña en Barranquilla, condenó a los falsos pastores que, comillas, terminan llevando a sus feligreses a votar por quienes se han hecho un pacto con Satanás, el pacto que consiste en robarse lo público, lo que es de todos y de todas. Termina las comillas. Recortando y pegando con malicia algún enemigo del orador, convirtió este párrafo en una advocación gustaviana de Lucifer y una conjura política de olor azufroso. Parece insólito que por culpa de tan pedestre trampa existan hoy grupos de oración que piden a Dios exorcizar el alma de Petro. Pero la culpa no es del ocupante de la Casa de Nariño, de los grupos de oración y ni siquiera de Lucifer, sino de la atmósfera de irracionalidad general que embarga al mundo. Hace unos años, por ejemplo, los medios destinaban un discreto rincón a los horóscopos, donde los profetas de bolsillo, a veces un redactor sin oficio o un amigo desempleado del jefe de redacción, auguraban el futuro en términos vagos e inocuos. Ahora algunos reservan grandes espacios a estos pasatiempos y brindan a los astrólogos un tratamiento digno de físicos nucleares o filósofos griegos. Las conjeturas planetarias de los pitonizos ocupan enormes titulares e invaden ya terrenos de la política y la economía. Me parece poco decoroso ofrecer a los lectores, en reemplazo de análisis político, frases del siguiente calibre, voy a citar entre comillas. El doctor Petro tiene la gran ventaja de que a los Aries los rige Marte, dios de la guerra. También es el líder porque es el primer signo del zodíaco, lo dijo Mauricio Puerta en Semana. Al final no se sabe si elogia al presidente por su liderazgo o lo acusa por belicista. En cuanto a la reforma a la reforma tributaria, el mismo oráculo advierte que le hice carta astral al entonces ministro de Hacienda, José Antonio Campos Sagitario, y que Saturno se ocupa de la reforma tributaria. Saturno se ocupa de la reforma tributaria. Lo más inquietante del asunto es la revelación de que Ocampo, hombre cerebral y admirable economista, se mandó a hacer la carta astral, dato íntimo que no beneficia su imagen en algunos círculos. Yo no quiero que mi urólogo comparta el mismo enfoque ético. Otro rústico criollo llamado Daniel Daza se cuida de asumir delicados riesgos proféticos. De Petro dijo que, comillas, el mandatario tendrá algunos procesos altibajos y se dificultarán varios temas que tienen que ver con cambios de salud, lo dijo en Cromos. Sí, claro, como ocurre a todo mayor de 60 años y al mundo entero después de la pandemia. Las solemnes obviedades de los astrólogos serían solo un chiste si no constituyeran ingrediente cotidiano de una gran humareda que favorece el misterio, consolida el oscurantismo, debilita los resortes del sentido racional y margina el pensamiento crítico, único recurso que nos impide comulgar con llantas de tractor. Añadan a esa tiniebla las mentiras que circulan por internet, las creencias pseudocientíficas, los intereses comerciales, las falsedades de las religiones y la antropología engañosa, y atisbarán el nivel de ignorancia que nos rodea. Comentario entre paréntesis. Confieso que desconfío de ciertos ritos religiosos tribales que parecen más destinados al turismo que a la exaltación de los ancestros y que resultan tan ineficaces como recetar contra el COVID la devoción por la Virgen
de Chiquinquirá. El cúmulo de desinformación, embustes e intereses depositados en la mentira conspira contra el futuro inmediato y lejano del planeta. El reciente desborde de los elementos naturales, incendios arrasadores, inundaciones de muertos en Libia, tsunamis, huracanes, cosechas agostadas o aguadas, caravanas hambrientas, súbitas gotas frías. Ese desborde demuestra que acertaban los científicos al anunciar desde hace años el apocalipsis de la naturaleza. Y como el número de los imbéciles es infinito, en vez de rectificar su carrera hacia el abismo, muchos líderes políticos optan por atacar la ciencia. Desde las madrigueras de Trump y sus huestes, prospera una campaña destinada a sembrar desconfianza en las instituciones científicas. Como resultado, la pandemia causó proporcionalmente más bajas en comunidades conservadoras de Estados Unidos remisas a las vacunas que en aquellas obedientes a los expertos. Cifras recientes de la Asociación Médica de Estados Unidos revelan que el exceso de mortalidad entre los votantes republicanos fue un 43% más alto que el de los demócratas. Esto está citado por El País el 12 de este mes. ¿No será que por los cuarteles de la derecha y no por otros anda el diablo buscando alianzas? Y tengo una pequeña esquirla. Fernando Botero, fallecido el viernes, no solo es el mayor artista que ha dado Colombia y el más querido por sus compatriotas, sino un hombre de ejemplar generosidad. A él debemos 2 de los principales museos del país y un goloso y colorido catálogo de nuestros problemas, nuestras fortalezas y nuestra gente. Eso ha sido finalmente mi columna. Yo le voy a leer la carta astral a Daniel Samper Pizano, ya me estoy averiguando la hora de nacimiento. Se la hice a Daniel Coronel y debo decir que era muy precisa. Yo no sé si tú te acuerdas, pero decía que claro era una persona... me acuerdo perfecto y la tengo acá como tú me la diste. Decía literalmente que era una persona que hacía muchas preguntas y tenía mucha sed de información. Decía para eso necesitaron la casa astral, si lo sabíamos todos. No, pero ¿qué datos necesitas, Anita? La hora de nacimiento. Ya estoy haciendo lo más precisa que se pueda. Por ejemplo, mi mamá como es absolutamente metódica y un poquito psicorrígida, tiene anotado que yo nací a la 1:47 AM. No. Sí, ponle 3 sin descuentos. No, porque es el ejercicio, vamos a hacerlo y voy a demostrarte que pero hay unas cosas que yo estoy de acuerdo contigo y otras en las que tengo ligeras discrepancias. Por ejemplo, la terrible tendencia anticientífica que le dio a unas personas como militancia política a raíz del COVID, eso me parece que es clarísimo. Pero sí hay unas cosas, bueno, es que les tengo de contar porque estoy trabajando en un libro que me ha ayudado mucho Daniel Samper Pizano sobre el tema de los niños del Amazonas. Y sí me he encontrado con cosas que no son explicables. O sea, el mayor Rubio, como se llama el chamán de la zona de la Araraquara, después de que llevan 37 días los militares mejor entrenados en tareas de selva del mundo, buscando a los niños, siguiendo rastros, aplicándole lecturas de satelitales, haciendo mapas, dicen, bueno, nos vamos a guiar por lo que dice el chamán, y encuentran a los niños a 10 metros del sitio que el señor vio después de tomar yagé. O sea, yo no tengo ninguna explicación para eso, pero así pasó. Entonces me parece que si hay un mundo que es posible que no entendamos. Soy una persona por naturaleza escéptica, pero tengo que decir que eso pasó, que eso sucedió así. ¿Alguno ha probado yagé acá? Nunca. Yo soy capaz. Sí, a mí también me da miedo. Yo lo probé y me dio por hacerme la carta astral. Es fatal el yagé. Yo les debo contar, no, pero lo cuento o no cuento porque después... Cuenta sin pensarlo. Una de las revelaciones que tiene el libro es que el presidente Petro ha tomado 2 veces yagé. Y lo que vio es realmente sorprendente. Pues los chamanes dicen que el yagé opera como si apagara los sentidos físicos y digamos, desarrollara un estado de concentración interno muy grande que a algunas personas como ellos les permite viajar
en el espacio o en el tiempo, ir para atrás e ir para adelante. Lo del espacio en esta cosa de los niños, pues me parece que alguna lógica debe tener. Lo del tiempo me parece más difícil, pero bueno, si ustedes tienen la bondad de leer el libro, se van a encontrar con esa revelación. ¿Para cuándo crees que está, Dani? ¿Para cuándo lo vas a sacar? ¿Este año? Sí, señor, espero que sea este año. Sí, señor, espero que sea este año. Yo quiero preguntarle a Una Margarita chiva. Rosa si ella cree en el viaje, si ella cree en la astrología, si se hace la carta astral, si se hace el tarot, si consulta los horóscopos, etcétera. Pero antes de eso, simplemente digo que tomar viaje es como cualquier otra droga. Uno empieza a ver cosas rarísimas, gente de millonarios y cosas terribles. Entonces, te quiero preguntar eso a Margarita. ¿Tú crees en este tipo de cosas? Pues no es que crea, no, ni dependo de que me lean las cartas ni el horóscopo para saber qué hacer con mi vida, ¿no? He podido decidir yo sola sin necesidad de que alguien me cuente si me va a ir bien o mal, ¿no? Pero me parece divertido esto de los signos. Sé que soy signo Leo, me identifico con muchas características de ese signo, también con mi ascendente Virgo, que son más bien cosas descriptivas que ofrecen como un panorama de hacia dónde puede o cómo se conduce una personalidad de esas, que tiene esas características, digamos, astrales así, pero no soy fanática de ese tipo de cosas, no. Bueno, yo tengo una pregunta ya que hablábamos de Petro, Satanás y demás para meterle un poquito de política a la mañana. Hoy amanecimos con un trino de Gustavo Petro escrito desde La Habana, en el cual por criticar a Duque, a Iván Duque, defiende la dictadura de los Castro. Entonces yo quería preguntar a Margarita Rosa y a todos en general qué opinan de ese trino. Lo voy a leer. Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo. Tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos. ¿Qué opina? Yo supongo que primero Margarita y después pues los demás qué opinan de este trino. Pues no, me cae de sorpresa este trino, pero sí pienso que en ese particular tema de la educación, pues es un hecho que en Cuba tiene acceso a la educación todo el mundo, todos. Tienen igual acceso a la educación pública y en nuestro país no. Entonces, digamos, esa parte de la realidad política cubana, pues es innegable. Desde luego, pues que hay otros aspectos con los que, digamos, yo como ciudadana no podría vivir, ¿no?, en un país así, pero Petro, por lo que oigo por lo que sí, acabo de oír, pues se refiere a ese específico tema de la educación. Sí, pero yo lo que no entiendo es por qué está Petro, pues primero defendiendo una dictadura, es un régimen autocrático y dictatorial, y en cualquier dictadura pues decir que se cuida a los niños es un contrasentido. Pero ¿por qué está él convirtiendo a Iván Duque en su interlocutor? Porque le está dando validez de un mandatario que, pues en mi opinión, fue indigno y ejerció una labor, digamos, no hizo bien su tarea, porque ahora lo está convirtiendo en un interlocutor. ¿A cuenta de qué? A las 12 de la mañana en unos trinos que parecen pues de un tuitero ahí desbocado, como que eso no me parece una actuación de un líder de Estado serio. Eso creo yo. Yo en general siento que el presidente debía pensar más en sus trinos. Creo que actuar de manera veloz y sin reflexión lo puede llevar a cometer este tipo de cosas. Digamos, no se necesita
validar lo que hace el régimen cubano en función de condenar, por ejemplo, los bombardeos a los niños en Colombia sucedidos durante el gobierno de Duque. Entonces, creo que la precipitud del uso de esas redes sociales con frecuencia crea confusiones innecesarias de lo que piensa el jefe de Estado y de lo que es básico y es importante para los colombianos. Ahora, dicho esto, creo que él no va a dejar de hacerlo. Él piensa que que su Twitter es una forma básica de su expresión y de la manera de comunicarse con los gobernados. Pero sí, tiene sinceramente estos peligros y recoger el trino es imposible. Esta semana, por ejemplo, cometió un error, como puede cometer cualquier persona, de confundir a Marisabel Allende Vigi con Isabel Allende, la escritora, y cuando lo borró, ya eso se ha vuelto una cosa como un pecado mortal, que tampoco lo es, pero todo eso es por precipitud, por no tomarse el tiempo para reflexionar. De pronto, yo no estoy en desacuerdo, digamos, con que perdóname que te interrumpa. Sí, señora. El presidente tuitee. Yo soy una de las que prefiero informarme directamente con el presidente que con ciertos medios de información. Prefiero leerlo. Yo no estoy en contra de eso. Si es posible que como en este caso se precipite a decir cosas, pero no por eso creo que el presidente debería dejar de tuitear, ¿no? Es algo particular, Margarita, porque, digamos, este tema de la comunicación directa con la gente empezó hace años en Colombia, digamos, con el gobierno de Álvaro Uribe, y se desarrolló en el mundo y alcanzó su máxima expresión con Trump. Entonces decía, ¿por qué yo tengo que recurrir a intermediarios si yo puedo hablar directamente con la gente? Sí. Y resulta que la labor de esos intermediarios que es tan cuestionada ahora sí es importante, porque una cosa es que un mandatario hable sin contrapesos, sin la posibilidad de que pregunte, y otra, digamos, convertir en comunicación oficial el trino acerca de todo. Yo sí estoy de acuerdo con que se le haga contrapeso a eso, pero digamos, hay cosas que el presidente puede explicar directamente desde su Twitter, como otras veces lo ha hecho. Yo creo que es un arma que se ha utilizado mal. Me parece que es un arma valiosa. Me parece que la comunicación directa con los ciudadanos es interesante, pero desgraciadamente obedece por lo general a un momento de impulso. Entonces, quiero decir esto, y se sienta y lo escribe. Seguramente más adelante se arrepiente un poco de algunas de las cosas que dijo o las tiñe de un mensaje populista, como en este caso. Creo que es útil el medio, pero que tienen que tomarlo con mucha más cautela, con mucha más tranquilidad, pensarlo mucho más y no dedicarse a bombardear trinos que al final pues no están cumpliendo debidamente la misión de informar y en cambio pueden estar causando otra serie de efectos. En cuanto a lo de Cuba, yo soy uno de la generación que vio en Cuba un momento de rechazo a la opresión de Estados Unidos, un momento de un país digno que se negaba a que lo aplastaran, y todo eso me ha parecido admirable en China. En China también. En China. Lo mismo, sí. Me ha parecido admirable en Cuba. La enseñanza, la salud, todo esto es admirable. Lo que no se puede soportar, y por eso yo creo que 2 generaciones se han alejado de Cuba, es el control de la mente y el control de la información. En un país así es imposible saber qué está pasando. Por parte, los méritos de Cuba son muy importantes. Ahora lo curioso es que sí, que él aparezca en ese trino como si estuviera defendiendo la dictadura, que no, tampoco lo interpreto así, y que haya demostrado ya con el primer año que no ha sido un presidente tiránico, que no ha sido un presidente autoritario, que no
gobernando como se gobierna en Cuba, ni lo veo orientado hacia eso. ¿Ves? Yo, al contrario, he visto una intención del presidente de dialogar. Si fuera un presidente autoritario y tiránico, ya habría cerrado a más de un medio que lo ha maltratado y no lo ha hecho. Entonces, es curioso que se interprete ese trino como que está defendiendo la dictadura cuando él mismo no está proponiendo una forma de gobierno así. Yo ahí sí difiero un poquito. A mí me parece que el trino sí evidentemente defiende a los Castro. Pues dice, los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio, tú, Duque, los bombardeaste y ahí arranca y utiliza esa entrada pues para atacar a Duque. Pero lo que yo quiero opinar sobre este tema es que creo que un punto de arranque importante es entender que no puede haber dictaduras buenas y malas, o que no puede haber violación de derechos buenas y malas, según sea quien las ordene. Y es evidente pues que el régimen de Cuba es terrible, es decir, le ha costado un dolor innombrable a cientos de miles de familias y de personas, como también lo produjo Pinochet. Y creo que debemos estar de acuerdo todos en rechazar ese tipo de barbaridades, provengan de donde provengan. A mí me parece totalmente equivocado ese trino de Petro, me parece arriesgado, me parece que manda un mensaje triste, lamentable, preocupante y que abre de nuevo una trinchera innecesaria. Estoy de acuerdo con Daniel Coronel, quizás producto de esa cosa explosiva que tiene una persona cuando se sienta en el Twitter y empieza a tuitear y a tuitear y a tuitear, y su voz ya no es la de un tuitero, sino la de un hombre, un jefe de Estado, ¿no? Que nos pasa a todos. Pero no somos jefes de Estado todos, es la diferencia. Pero sí, pero una cosa es eso y otra es ser el presidente de un país. Me parece que el gobierno de Barack Obama y la comunicación de Barack Obama usando Twitter fue de alguna manera, o ha sido de alguna manera ejemplar. Nunca hizo... nunca escribió ningún Twitter que fuera objeto de ataque a un adversario o que pudiera prestarse en una interpretación de otro tipo, y reservó eso para una comunicación de tipo más institucional y personal, y creo que le salió bien porque pues sus seguidores pasan de 100 millones y cada vez que tuitea, ya siendo expresidente también, es importante. Entonces, creo que esa comunicación dosificada por Twitter le ha funcionado a algunas personas y a otras no tanto. Oigan, aprovechando el tema de hablar de Cuba y de Castro y todo, hay una imagen que siempre me ha producido curiosidad. La telenovela Café, que fue tan importante, que es tan importante para la historia de la televisión en Colombia, pasó en Cuba en una época y Margarita visitó Cuba, creo que estaba trabajando en otra película en ese momento allá, y en algún momento llegó cuando estaba pues Café, que siempre despertó tanto interés donde pasó, estaba pues digamos en el punto de mayor interés, sí. Y sale Margarita a pasear por las calles de La Habana, al lado de Fidel Castro, y todo el mundo preguntaba, ¿quién es ese señor de barba que va con gaviota? No, ojalá hubiera sido así, pero no. Bueno, digo, ¿cómo fue eso? Pero fui con Andrés Pastrana, fui invitada por el gobierno de Andrés Pastrana, porque iba en una misión, no sé, diplomática o qué, una visita a Cuba, y llevó a 3 patos. Entre esos 3 patos estaba yo, porque sabía que la telenovela estaba teniendo mucho éxito allá. Y sí tuve un solo momento inolvidable, increíble, donde pues viene Fidel Castro saludando a todos los que estábamos ahí como en ese lobby, después de que se hizo la ceremonia de entrada pues al Palacio de la Revolución, y él me saluda allí y me dice, a usted la quiere mucho el pueblo cubano, ¿no? No sabe cómo la quiere a usted el pueblo cubano. Porque sí, la telenovela era un éxito allí en ese momento, y nos tomaron una foto con Gabriel García Márquez,
Fidel Castro, el presidente Pastrana y su esposa y yo ahí. De pronto quedamos congelados en el tiempo allí. Ahí está la foto. Sí, ahí está la foto. Y no más, no. O sea, sí es un señor imponente, ¿no? Uno sentía nomás de verlo, pues el peso que tiene la historia sobre él, ¿no? Sentía uno el peso de la historia en esa facha, en esa presencia. Sí, yo me imagino la experiencia también paseando por La Habana. Creo además, Margarita, que la televisión cubana ni siquiera pagaba los derechos de pasar café, sino que la grababan del aire y la pasaban, punto. No sé cómo la veían, pero había también muchos apagones. Y sí, la verdad que es que en Cuba la vida, si no es por esa alma que ellos tienen, o sea, el alma del cubano que es un musical, rítmica, la pasan muy mal. Eso sí es un hecho. Sí, es verdad. Quienes hemos tenido el privilegio de conocer cubanos en Cuba y fuera de Cuba, sabemos que en general son personas muy talentosas. Es difícil encontrar un cubano que no tenga un talento especial y que además siempre viven, no importa cuánto tiempo haya pasado por fuera, pendientes de lo que pasa en Cuba, como que el corazón Pero lo que es cierto es que no hay un cubano inculto, por lo menos. Sí. Digamos, todos son personas educadas que leen. Entonces, digamos, en cuanto al trino, otra vez volviendo al trino del presidente, yo no veo que esté defendiendo una dictadura, pero esa parte, o sea, que el que hayan tenido acceso a la educación, aún pienso que está refiriéndose a esa parte en especial. Pero bueno. Sí, en todo caso sí hay cosas que no se pueden defender de lo que hace el régimen cubano. Sí. Y muchas cosas en vida de Fidel Castro pasaban casi que porque él las determinaba por su dedo y no más. Por ejemplo, me acuerdo que en algún momento decidió que el futuro de la economía cubana podía estar en la adaptación de un ganado especial que producía más leche y más carne y todo, y una vaca que se llamaba Ubre Blanca, que fue como el símbolo de ese programa, terminó convirtiéndose como una especie de ícono cultural de Cuba. El plan no funcionó. Después hubo un gran impulso, por ejemplo, al estudio de la inmunología y Fidel Castro pensaba que Cuba iba a encontrar la curación para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que por ahí podría venir la solución. No, realmente no se encontró. Muchas cosas se desarrollaron a partir de esos estudios, pero pocas se concretaron en conocimiento que se exportara al mundo, y la medicina cubana en otros aspectos se fue quedando muy atrás por el aislamiento al que ha estado sometida. En fin. Hablando de cultura y cubanos, uno de mis autores favoritos ahora es Leonardo Padura. Maravilloso. Leído, pero es maravilloso y es muy crítico de la dictadura cubana, además. Y yo te quería preguntar a propósito de eso, Dani Coronel, tú que estás ahora desde Univisión y tal, y puedes tener una buena visión de eso, ¿qué crees que vaya a pasar con esa dictadura? ¿Tú crees que va a acabar en algún momento dado? ¿Cuándo? ¿Qué oxígeno le queda? Pues es difícil establecerlo, pero creo que si siguen pasando las mismas cosas que han pasado en los últimos años, no creo que eso contribuya a que se acabe. Es decir, no creo que el embargo haya construido una salida, y que por el contrario puede ser que haya extendido la permanencia de ese régimen. En fin, habrá que ver lo que pasa con el tiempo.